del espacio publicitario. Programa de opinión que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión. Somos Afro. Un programa radial del Consejo Nacional para el Desarrollo de las Comunidades Afrodescendientes de Venezuela, CONADECAFRO. Espacio donde el pueblo afrovenezolano se muestra en su diversidad. Propósitos, expresiones, ideas, alcances, voces, saberes y sonidos, con la información de la Venezuela afro y la diáspora africana de este continente y el mundo. Somos Afro. Bienvenidos y bienvenidas a Somos Afro, nuestro programa transmitido por Radio Miraflores 95.9 FM, La Voz de la Verdad. Saludamos de inmediato en la presidencia al mayor general Jorge Márquez Monsalve, en la vicepresidencia a José Manuel Blanco Díaz, en la gerencia general de contenidos programáticos a Sandra Jiménez, en la gerencia general de operaciones a Adán Mogollón. Esta señal matriz 95.9 FM, en la producción del programa Liliana Martínez, Adalberto Tapia y José Zavala, en la cabina Daniel Casadiego y en la locución su servidora Marisabel Blanco Cifontes. Además, les invitamos a seguir a CONADECAFRO en Instagram, donde lo pueden conseguir como @CONADECAFROVE, para informarse del acontecer afrodescendiente en Venezuela. A través de este mismo medio pueden comunicarse con nosotros y también les recomendamos visitar nuestro canal de YouTube para acceder a las grabaciones de estos programas que ya se encuentran disponibles para ustedes. Hoy, después de esta Semana Santa y de varios días que no estuve acá con ustedes, estuvo nuestra compañera Atahuanadi Sánchez, vuelvo a la cabina con un tema que está dedicado a los avances de la gestión internacional afrodescendiente que por supuesto desarrolla CONADECAFRO, y para ello vamos a contar con la participación de Samuel Urbina. Samuel es un joven afrovenezolano, licenciado en estudios internacionales por la Universidad Bolivariana de Venezuela. Se considera como un académico decolonial. Es coordinador de Relaciones Institucionales e Internacionales de CONADECAFRO desde el año 2023. Pero antes fue funcionario de Asuntos Exteriores entre el 2019 y 2021 en el Viceministerio de Asuntos Multilaterales de la Cancillería venezolana, investigador, activista de temas regionales y globales medioambientales, y en el Viceministerio de Relaciones de Relaciones con América del Norte, también en la Cancillería, llevó relaciones bilaterales culturales en la época álgida de las medidas coercitivas y unilaterales. Desde el año 2025 es doctorando de Ciencias para el Desarrollo Estratégico en la Universidad Bolivariana de Venezuela y tiene una maestría en estudios avanzados de Filosofía de las Ciencias por la Universidad de Ginebra, en Suiza. Cuenta con una amplia experiencia en investigación. Ha sido asistente de investigación doctoral en el Departamento de Antropología Cultural de la Universidad del Northwest. Esto es en Estados Unidos. Profesor de música e investigador cultural en los talleres de etnomusicología ADEM en Ginebra, Suiza. Y tiene una larga lista de artículos científicos arbitrados y al menos 5 libros publicados en plataformas digitales. Bueno, este joven que ya me imagino está con nosotros por allí, Samuel, porque la entrevista de hoy es un contacto telefónico. Samuel, ¿estás por allí? Sí, señor. Muchísimas gracias, Marisabel, por invitarme a tu programa. Gracias a los oyentes, las oyentes. Es verdaderamente un honor para mí poder compartir en este pequeño espacio, esta pequeña ventana, todo lo que ya han descrito con bastante amplitud. Así que bueno, muchísimas gracias por la invitación. Qué gusto, Samuel. Bueno, lo primero que tenemos que preguntarnos, o preguntarte, Sami, es ¿por qué CONADECAFRO crea una coordinación dedicada a los asuntos internacionales, siendo el Consejo Nacional para el Desarrollo de las Comunidades Afrodescendientes de Venezuela? Eso suena así como un poquito extraño. ¿Qué nos puedes decir de eso? Sí, bueno, eso sí puede
en efecto sonar extraño porque, bueno, como el nombre bien lo dice, apunta a las comunidades afrodescendientes en términos de desarrollo, pero localmente en Venezuela, porque hay un capítulo internacional dentro del Consejo. Esta coordinación se crea porque es que durante siglos nuestras demandas se quedaron en lo local, mientras que las decisiones que nos afectaban se tomaban en estos pasillos de las Naciones Unidas o en sedes de organismos multilaterales. Entonces, desde que CONADECAFRO entendió que la lucha contra el racismo estructural y sistémico es también una lucha por la palabra, en estos espacios donde se escriben estas normas internacionales, pues en 2018, cuando el presidente Nicolás Maduro declara el diseño afrodescendiente como política pública nacional, con estos 5 principios de reconocimiento, justicia, desarrollo, inclusión y paz, entonces queda claro que estos principios no solamente se aplican al desarrollo de las comunidades afrodescendientes en Venezuela, sino que también debían proyectarse al mundo. Entonces esta coordinación nace para darle, digamos, una especie de institucionalidad a la vocería del internalismo afrodescendiente, que ya voy a adentrarme en eso más adelante, en donde ya existía este movimiento social, pero que necesitaba una continuidad, una memoria técnica y una capacidad de negociación. Oye, interesante eso que dices, darle una institucionalidad a la vocería del internacionalismo que ya se venía dando en los movimientos afro, porque hay una combinación de lo que se hace desde las organizaciones afrodescendientes y cómo la institucionalidad toma esa palabra y la lleva a otros espacios. Bien interesante esa combinación, ¿no? Ahora, ¿cómo se define dentro de CONADECAFRO y hacia dónde se dirige esta coordinación? ¿Cuál es su horizonte de trabajo? ¿Cuál es el enfoque? O sea, ¿cómo trabaja, cómo se desenvuelve esta coordinación que tú lideras? Claro, esto podría decirse que, a mi manera de entender, esto se define como el puente entre el territorio afro-venezolano, es decir, los cumbres, los consejos comunales, las cofradías, las escuelas y la diplomacia multilateral. Es un puente directo, que es una innovación, creo yo, no sé si en el resto del mundo las cancillerías venezolanas o los departamentos o direcciones de asuntos internacionales tienen contacto directo con la población atencional a la que hacen mención, pero nosotros no trabajamos desde un escritorio per se, sino que cada posición que llevamos a Ginebra o Nueva York o cualquiera de esos espacios multilaterales se construye directamente en las comunidades. Entonces nuestro horizonte es que cada logro diplomático, es decir, una resolución, un artículo, una declaración, una recomendación, se traduzca en proyectos concretos como lo que hemos estado desarrollando desde CONADECAFRO, como el futuro Observatorio de Políticas Públicas, una próxima consulta para actualizar la agenda programática, una posible país de visita al foro permanente que también voy a explicar más adelante. Pero esto es de lo que yo llamo política exterior afrodescendiente de Venezuela. Eso es lo que yo podría llamar como el horizonte o el enfoque, que es una diplomacia que no se hace para las comunidades, sino con ellas y desde ellas. Entonces, esta política exterior se construye desde lo común unitario, o decir, desde lo que nosotros profesamos como Ubuntu, ¿no? La certeza de que nuestra fuerza no está sino en la organización territorial y en la memoria y resistencia de nuestros ancestros, desafiando completamente la lógica de palacios de cristal a la que está acostumbrada las Naciones Unidas y el derecho internacional. Eso suena muy... Esa metáfora suena y se ve en el imaginario muy simpática, un palacio de cristal. Fíjate, Samuel, en esa construcción y ese vínculo, ese puente que se ha tejido o que se está tejiendo entre las comunidades afrovenezolanas y esa coordinación para llevar esa vocería, seguramente hay temas dentro de los territorios que son diversos, algunos temas que son más importantes que otros. Pero yo me pregunto, ¿saben o están conscientes las organizaciones de nuestras comunidades afrovenezolanas de la importancia que tienen sus ideas, sus aportes en cada una de sus localidades para la cooperación internacional? O sea, esa relación que se está construyendo, ¿eso lo capta CONADECAFRO y lo toma como un pincel, o es que ya hay conciencia en el territorio y en las organizaciones de lo que hay que hacer y lo que hay que aportar? Desde una perspectiva bastante pragmática,
sí hay conciencia porque hay racismo estructural, porque se entiende el despojo territorial, porque se entiende la criminalización de nuestras juventudes, porque se entiende el impacto de la hecatombe climática en todas nuestras costas, y que además de que todos esos son problemas globales, son problemas que localmente afectan mayoritariamente a nuestras comunidades vulnerabilizadas afrodescendientes. El problema está en que, por ejemplo, estas relaciones de puente que yo llamaba anteriormente, que se gestan desde la comunidad hasta estos pasillos, tienen una bisagra que es esta coordinación, pero ciertamente ahí estamos, digamos, trabajando en la permeabilización la territorialización, o como llamábamos anteriormente, la comunalización de estas relaciones internacionales en los territorios, para que no solamente sean temas que ya de facto, como lo describí, sean propios de las comunidades y en su atención, sino que además de que sean conscientes de ellos, de que sean propiamente conscientes de ellos, sean conscientes de que esos problemas tienen espacios políticos importantes en el área internacional y que ellos directamente pueden contar con que esas denuncias que también se hacen desde lo local tienen una incidencia global y tienen además un medio para ejecutar. Entonces yo, por ejemplo, cuando una comunidad en Barlovento se hermana con un quilombo en Brasil o con una organización garífuna en Honduras, comparten saberes, construyen resistencia colectiva, muestran que nosotros también sabemos cuidar territorios mejor que cualquier corporación transnacional. Además que esas cooperaciones, en dado caso, ¿no?, de darse, de concretarse y de concientizar a la población, traerían recursos técnicos y financieros, como por ejemplo los que se están trabajando hoy día con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en toda la extensión de lo que podría ser un futuro memorándum de entendimiento, e igual con el Fondo de Población de las Naciones Unidas, en temas de salud sexual y reproductiva para jóvenes afrodescendientes, etcétera. Qué interesante. Una cosita, Samuel. Con ADECAFRO, en esa relación de, digamos, de cooperación o de trabajo articulado con las organizaciones, sobre todo las más, digamos, grandes, ¿no?, las que tienen ese alcance territorial más extenso en el país, como es el CUMBE Nacional Afro-Venezolano y la ROA, ciertamente se ha dado esa mesa de trabajo donde las propuestas que estas organizaciones vienen madurando llegan a el escritorio de tu coordinación, y allí, bueno, se hace ese trabajo para elevarlas y convertirlas en el lenguaje internacional o de las relaciones internacionales en las propuestas, ¿no? Pero más allá de las organizaciones grandes que conocemos, ¿ha pensado la coordinación en alguna idea, algún mecanismo para todavía hacer más comunal, como decías, la comunalización de esa dinámica, y que no sea por eventos, sino que sea más permanente? Lo digo por las agendas, ¿no? Porque hay distintas agendas. Tú mismo acabas de nombrar varios sectores de lo que se desarrolla a nivel internacional, y durante el año hay muchas actividades. ¿Se atiende todo eso? ¿Se podría atender? ¿Sabes qué? Me lo vas a responder al regreso. Me lo vas a responder al regreso, porque sabes cómo es este tema de la radio. En este momento vamos a hacer nuestra primera pausa musical y les invito a disfrutar de una pieza del grupo Madera muy conocida, Compañero. Compañero de cantos y labores, compañero de la libertad, en el campo donde dejas tu vida así, tu presente y tu futuro está. Compañero de cantos y labores, compañero
Estás escuchando Somos Afro por Radio Miraflores, la voz de la verdad. ¡Ay, dónde están! ¡Ay, dónde están! Ajá. De nuevo por acá con Samuel Urbina en el desarrollo de un tema interesante, avances de la gestión internacional afrodescendiente desde CONADECAFRO. Le había dejado una pregunta a Samuel en el aire que estoy segura ya me la va a contestar. Sin embargo, quiero colocarle también en la mesa cómo históricamente han sido las relaciones internacionales afrodescendientes en Venezuela. Si ha habido antes de CONADECAFRO alguna experiencia de desarrollo de políticas públicas con foco en las de relaciones internacionales afrodescendientes. Y Samuel, bien, ¿estás ahí al aire? Estamos volviendo con la llamada, creo que se nos fue la llamada. Vamos a esperar. Bueno, aprovecho este espacio para saludar a nuestros compañeros, nuestros amigos de trabajo, siempre con nosotros hermanados, los afrohermanos y afrohermanas de las organizaciones afrovenezolanas a lo largo del territorio nacional y agrupadas en el CUMBE Nacional Afrovenezolano, en la red de organizaciones afrodescendientes y en todo lo que conforma el movimiento social afrodescendiente de Venezuela. Bueno, no sé si estamos listos por allí. Samuel, ¿estás al audio? Sí, estoy acá. Sí. Gracias, qué bien. Bueno, te decía que aparte de la pregunta que te había dejado, ¿cómo eran las relaciones internacionales afrodescendientes en Venezuela y si había otra experiencia de políticas públicas de relacionamiento internacional afrodescendiente? Sí. Y especialmente esta pregunta, sabes que estamos viviendo un contexto internacional de constantes ataques y amenazas, ¿no? Imperialistas, por supuesto. Sí. Y cómo esta tarea que desarrollas desde la Coordinación de Afrodescendientes, de Relaciones Internacionales en el área afrodescendiente, se vincula en este contexto tan conflictivo con los otros países de raíz africana, los países sí. Tanto de América Latina como del mismo continente de África, especialmente después del 3 de enero. ¿Estás? Me gusta responder la última pregunta y fue la última. Ajá. Te estoy perdiendo, Samuel. No te escucho. Samuel Alejandro, ¿estás allí? Algo está interfiriendo la señal, se nos está yendo el invitado. Bueno, estas son cuestiones que cuando se hacen los programas en vivo suelen suceder. Vamos a intentarlo de nuevo. ¿Sí? Bueno, sí. En este momento sí ya estamos con Samuel. Te escuchamos, Samuel. Sí. Vaya, bueno, primero que tengo que hacer honra a la primera pregunta que se me hizo, que fue el potencial de participación, en todo caso, de estas organizaciones que no son voluptuosamente, están conformadas voluptuosamente con muchos integrantes o con bastante población en el territorio,
también pueden participar. Claro, toda persona, toda comunidad, todo pueblo afrodescendiente debería y puede participar porque es la expresión misma de el poder performático, el poder agencial de poder decidir directamente sobre su destino y las políticas que sobre ellos mismos se deciden. Y es como se estila decir en el movimiento de personas con capacidades especiales, nada se habla de nosotros sin nosotros, ¿ok? Partiendo Correcto. de esa lógica, es importante que sepan que la coordinación está trabajando ahora mismo en protocolos de participación en delegaciones oficiales, en los mecanismos en los que trabajamos, como por ejemplo lo son el mecanismo del del Comité para la Eliminación del Racismo y la Discriminación Racial, el CERD, ¿no? Del cual Venezuela es parte por Convención de Durban que es el marco además de todos estos mecanismos de tratado y cooperación que la República de Venezuela, la República Bolivariana de Venezuela, asume dentro de su política exterior, así mismo como el foro permanente y otros eventos que son también propios del espacio multilateral. Entonces, este protocolo de participación que se está trabajando, tiene que ver directamente con cómo desde las comunidades podemos generar mecanismos de participación comunal en el CUMBE para que los líderes, lideresas en el territorio o personas individuales, como bien lo mencioné, pueden incluso identificarse como bien se asuman, debatan sobre los temas que son relevantes en sus comunidades para luego entonces elevarlos a manera de propuestas en clave posición país o en clave documento oficial. Hacerlo más expedito, más directo. Sí. Qué bueno, qué bueno. Eso está interesante. ¿Y qué me dices de este tema? ¿Habían eso se viene haciendo? ¿Esto es una innovación? ¿Es primera vez? ¿Ya habían experiencias en Venezuela de políticas de este tipo? No, en efecto, es una innovación. Yo podría decir con toda seguridad que en el histórico de las relaciones internacionales de Venezuela, pero por sobre todo en el histórico de su política exterior, no había existido una coordinación o un agente intergubernamental que pudiese darle atención y prioridad específica con especificidad étnico-racial a la política pública exterior afrodescendiente. CONADECAFRO empieza a hacer esto una vez que ya es adoptado el primer diseño internacional para las personas afrodescendientes, pero por sobre todo en el 2018. Sí, es correcto, en 2018, bajo el decreto presidencial 3.335, la Gaceta Oficial 41.068, si no me equivoco. ¿Se cayó de nuevo? ¿O estás allí? Caramba. Y nos dejó con la información. Bueno, pero ya nos adelantó y nos confirma, es una innovación el hecho de tener esta coordinación en CONADECAFRO que se ocupe de este diseño y de no solamente el diseño, sino de materializar, de ejecutar, coordinar políticas públicas desde la institucionalidad pública, ¿verdad?, afrodescendiente. Vamos a ir a una pausa, vamos a ver qué tenemos por acá en el guión. No, venía la trivia. Vamos a adelantar la trivia mientras Samuel se conecta y le vamos a dar la pregunta. Precisamente relacionado con este tema de lo internacional, venimos hablando de ello y les pregunto a ustedes, ¿qué país jugó un papel determinante en la lucha que desarrolló José Leonardo Chirinos? Esto tiene que ver con la perspectiva y la visión y la influencia internacional, ¿no? ¿Saben ustedes cuál fue ese país? A la vuelta les comento. Disfrutemos ahora de pie del grupo Los de Chávez.
Estás escuchando Somos Afro por Radio Miraflores, la voz de la verdad. Trivias Afro. Ay, ¿dónde están? Ay, ¿dónde están? Ay, las raíces de mi raza negra. Seguimos. Gracias por seguir ustedes también con nosotros en sintonía. Bueno, Haití. Las ideas libertarias de los haitianos fueron, desde el inicio, gran ejemplo para la gestión de la lucha por la independencia de Venezuela. José Leonardo Chirinos tuvo la oportunidad de viajar hacia Haití, conocida en aquel entonces como Santo Domingo francés, donde pudo informarse sobre las sublevaciones de los haitianos bajo las órdenes de Toussaint Louverture. Y esa influencia internacional pues llevó a José Leonardo Chirinos a su gesta libertaria y será ahora uno de nuestros referentes históricos afrodescendientes más importantes. Volvemos de nuevo con Samuel en la entrevista. Aquí estamos. Sí. Avance de la gestión internacional afrodescendiente, Samuel. Te dejé una pregunta que tenía que ver un poco con la canción que escuchamos en el marco de este contexto internacional actual, de ese post-bombardeo que estamos viviendo. ¿Cómo son esas relaciones y cuáles han sido en ese contexto los avances y logros alcanzados hasta ahora desde la gestión internacional afrodescendiente de CONADECAFRO, a pesar de los pesares? Vaya, bueno, es una pregunta que podría, si bien, significar la síntesis de al menos 3 o 4 años en los que se viene como terminando de consolidar esta crisálida que denominamos ahora política exterior afrodescendiente o política exterior con pertinencia afrodescendiente. Pero ¿qué pasa? Que estas son, como yo repito, estas son relaciones diplomáticas que ahora son diplomáticas, pero que en un pasado, si se quisiese, fuesen parte más bien de un internacionalismo propiamente afrodescendiente, entendiendo lo afrodescendiente como diaspórico y lo diaspórico como pluriregional, es decir, algo que trascendía incluso las fronteras nacionales que hoy conocemos desde los términos y conceptos básicos de la política y las relaciones internacionales. Pero todo el tiempo han sido relaciones de resistencia y solidaridad. Desde los cimarrones, como José Leonardo Chirinos, que comunicaban guerras aproximándose con tambores en códigos rítmicos, también pasando por el panafricanismo del siglo XX, del cual están muchísimos de los referentes que ahora, cuyos postulados son las bases que sientan estas relaciones de cooperación sur-sur en varios de los países del mundo, hasta las conferencias de Durban y Santiago, por ejemplo. Pero todas estas relaciones tenían un punto débil al que yo me refiero siempre como la informalidad y la dependencia a líderes concretos, y que se perdían espacios importantes cuando estos líderes faltaban por atender esos compromisos. Entonces, esto es de alguna manera una evaluación, bueno, sobre todo a criterio personal, viendo y estudiando el histórico de lo que han sido estas relaciones. Lo que hemos hecho con CONADECAFRO es institucionalizar esa memoria, es decir, creando un directorio estratégico de organizaciones afrodescendientes de América Latina y el Caribe, estableciendo canales regulares de comunicación con ministerios de igualdad racial de otros países como Brasil y Colombia, y logrando que Venezuela sea parte activa de estos espacios, los que mencionaba antes en la arena multilateral por las Naciones Unidas, pero también desde el área de la cooperación regional y pluriregional, como el espacio que se dio hace poco en CELAC África, donde el Consejo participó como parte de la delegación oficial y nos permitió sentar las bases no solo para una cooperación triregional con enfoque afrodescendiente, sino ese paso de pasar de la solidaridad espontánea a una cooperación planificada, ¿sí? Ajá, muy bien, esa es la diferencia con el internacionalismo. Sí. Y cuéntanos ya concretamente de esos logros de... ¿cuáles serían los tres principales logros de la coordinación en materia internacional afrodescendiente, de la gestión que has desarrollado, y qué planes tienes próximamente? Ok, bueno, yo podría hacer esa síntesis, como decía, desde los últimos 3 años. Desde el 2023 comenzamos participando en la segunda sesión del Foro Permanente, que fue la primera incidencia de alto nivel. Allí elaboramos un documento país para la Declaración Universal de los Derechos de los Afrodescendientes, donde Venezuela deja clara su posición sobre reparaciones históricas, justicia estructural, respuesta sistémica
a los cuestionarios de la ONU sobre justicia reparativa y legados de la esclavitud fueron otros de los logros que también hicimos, que fueron más o menos, digamos, llevar a derecho o poner a derecho los compromisos internacionales en dichas materias. Ya posteriormente, en 2024, nosotros participamos tanto en la primera reunión interseccional del Grupo Intergubernamental de Trabajo. Allí presentamos un párrafo preambular sobre formas modernas de racismo en el ámbito digital, que fue luego posteriormente aceptado en esta declaración. Qué bueno. Luego sí, no sé si quiere que amplíe un poquito más porque bueno, son bastantes logros, son 1, 2, 3, pero digamos que los más recientes hasta ahora, pues digamos que hemos propiamente ya colocado en el lenguaje de Naciones Unidas la xenofobia algorítmica o el racismo algorítmico, la tecnocolonialidad, el racismo digital y formas modernas, entre las cuales se encuentran las medidas coercitivas unilaterales. No hay ninguna declaración en Naciones Unidas de derechos de pueblos o de personas que incluya un párrafo preambular sobre el impacto desmedido y agravado, diferenciado que tienen las medidas coercitivas unilaterales en poblaciones vulnerabilizadas. O sea, que hemos no solamente innovado, sino que llevamos una vanguardia en estos temas que estás describiendo, que además son muy actuales y que tienen que ver con la dinámica cotidiana de la mayoría de las personas, que todos están, queramos o no reconocer, atados a la mediática, a la información, a la abrumadora y constante, digamos, dinámica de la información que en algunos casos nos intoxica, ¿no? De la cantidad de información que circula en nuestros teléfonos, en las computadoras, en la televisión, en fin, en los medios digitales sobre todo, y que no escapa al racismo y a las prácticas de discriminación. Es correcto. Y justamente quería apuntalar a esto porque me preguntaba sobre el contexto internacional y los ataques y las amenazas imperialistas también, y entiendo que esto que me comentas tiene que ver directamente con eso, porque hay que partir de una constatación incómoda, pero es que es necesaria. El llamado orden internacional es en buena medida una ficción libidinal del liberalismo político. Entonces esta ficción que posterga el conflicto lo disimula bajo alfombras de protocolo y de retórica, pero nunca lo resuelve de raíz. Nosotros con esta diplomacia, esta diplomacia cimarrona, si se le puede llamar de alguna manera, esta política exterior, lo que hace es, digamos, sí enfocarse en los problemas de raíz, porque entendemos que la raíz es el común denominador, la común unidad, ¿ok? Lo que nosotros componemos como la territorialidad, la comunalidad, o la cumbeidad, vamos a ponerle así, la cumbeidad. Sí, correcto, exacto. Entonces, en este derecho internacional se enseñan las facultades, que, bueno, todo se resuelve en sillas redondas y en pasillos de las Naciones Unidas, tiene códigos, tiene rituales, jerarquías, pero no tiene nada que ver, por ejemplo, con contraste con la Carta del Imperio Mandinga en 1233 de Curucán Fuga, que establece la división del poder, la libertad de expresión, la inviolabilidad de la vida humana y la organización del territorio con justicia social. Poco también tiene que ver con la declaración de Louverture en Santo Domingo, donde los esclavizados no pedían permiso para ser libres, sino que declaran su libertad como un hecho fáctico, no como una concepción. Entonces, es libidinal en el sentido de que el derecho internacional liberal cree que se puede regular el poder con normas que el poder mismo se salta cuando le conviene. Es necropolítico, es decir, ellos deciden quién merece duelo, cuáles medidas pueden ser abandonadas, quién puede ser sancionado, quién puede ser bombardeado, y es una sátira, porque frente a crímenes como la esclavitud, el colonialismo del apartheid, tienes a estas naciones, como por ejemplo fue el caso de Argentina, Estados Unidos e Israel, que votaron en contra del reconocimiento de la trata esclavista y la trata transatlántica como el crimen de lesa humanidad más grave en la historia de la humanidad. Eso es correcto. O sea, es a ese nivel de sátira y ficción estamos hablando. Sí, y lo de necropolítica, que suena feo, es una categoría bastante ruda, ¿no? Bastante, digamos, el efecto que genera en el imaginario es muy desagradable, pero es cierto, y lo estamos viviendo a diario. Exactamente. En particular, acá en nuestro país, a partir del 3 de enero, lo hemos visto, ¿no? Las consecuencias de esa decisión de quién decide qué es lo que hay que hacer, con quién te relacionas, qué es lo que puedes comer, qué es lo que puedes vender, qué es lo que puedes hacer de nuestras vidas, nuestros cuerpos, nuestras dinámicas. Eso está siendo decidido, está siendo influenciado desde esa visión necropolítica desde el norte.
Y lo ha aplicado Claro. no solamente aquí en Venezuela, lo están aplicando en la guerra actual que sigue en Oriente, en Palestina, etcétera, Sí. etcétera, en el Congo, en fin. Exacto. Hay una larga lista de espacios donde la necropolítica imperial ha continuado su dominio, ¿no? Su dinámica. Es correcto. Es que según datos oficiales de ellos mismos en sus think tanks, hay actualmente 29 conflictos armados en el mundo auspiciados por los Estados Unidos de América y sus brazos aledaños de política ejecutora necropolítica. Al margen de esa realidad, porque pareciera que no vale la pena, comentando esto, continuar en esta búsqueda de escuchar nuestras voces, ¿no? Nuestras ideas Sí. y nuestros planteamientos a nivel internacional. Diera la impresión de que el dominio imperial es tan fuerte que esta gestión internacional no tendría importancia o no tendría valor. Pero más allá de eso, entonces cabe la pregunta, ¿cuáles son los proyectos que se están desarrollando muy teniendo en cuenta este contexto actual y que sigue para la gestión internacional afrodescendiente en todo este marco? ¿Cuál es el horizonte? Y cuéntanos también cuáles serían las prioridades en ese marco. Bueno, eso previamente a decir que es importante que sí, todo lo que se comenta o lo que he podido describir sobre este orden internacional suena bastante álgido cuando se le ve desde ese nivel, pero digamos que nuestro rol como comunidad internacional afrodescendiente y africana también, frente a todo este escenario, es que nosotros sabemos que el orden internacional no es neutral y que fue construido por estos mismos poderes que nos esclavizaron y hoy nos siguen asfixiando con estas medidas coercitivas, renovadas en forma de neocolonialismo, tecnocolonialismo, etcétera. Pero sí, claro, ¿qué hacer? Exacto, la pregunta vendría siendo ¿qué hacer? Y yo diría, bueno, primero abordar no solamente lo que nuestra gestión internacional está haciendo, sino las rutas de trabajo para eso. Por ejemplo, estamos hablando de las articulaciones a nivel nacional, como la mesa de alto nivel sobre políticas públicas afrodescendientes, que define estas posiciones también, pero que articula con todo un montón de agentes interministeriales, etcétera. Pero por supuesto que tenemos agendas próximas. En las próximas semanas, con todo lo que puede ser el favor de los orishas y ancestros de Gungun, participaremos en la 5ª sesión del Foro Permanente de Afrodescendientes y allí, bueno, vamos a estar presentando también avances. ¿Dónde es eso? ¿Dónde va a ser? En Ginebra, en las Naciones Unidas en Ginebra, en Suiza, sí. ¿Y cuándo va a ser? Ajá. Eso va a ser del 14 al 17 de abril y se puede ver... Eso es ya mismo. Sí, se puede ver, sí, es la semana que viene, básicamente comenzamos ya la semana que viene. Eso va a ser transmitido por la página de televisión de las Naciones Unidas, se llama UN Web TV, para todos los que quieran ver en vivo y directo. ¿Puedes repetir, por favor? Sí, UN Web, como de web, página, WEB alta, TV, UN Web TV. Allí pueden encontrar la transmisión en vivo de las sesiones del 5º periodo del Foro Permanente de Afrodescendientes, entendiendo que hay una diferencia horaria para quienes no lo tengan allí claro. Hay 6 horas de diferencia. Estas sesiones empiezan aproximadamente a las 9 de la mañana, que vendría siendo algo así como a las 3 de la mañana, hora Venezuela. Bueno, quienes puedan participar a esa hora, perfecto, pero también hay sesiones en la tarde y por supuesto intentaremos en la medida de lo posible de hacer un espacio pronto en nuestro blog o hacer, digamos, un póstercito, puede ser un flyercito, para que la gente pueda ver cuáles son los temas que se van a discutir también allí. ¿Puedes adelantarnos cuáles son esos temas, por lo menos para saber en este 5º foro a qué están apuntando, ¿no? ¿A qué están mirando allí o qué van a discutir? Bueno, lo principal es, dentro de otros temas que también son importantes, pero creo que no, bueno, desde mi perspectiva personal, creo que de pronto no son tan urgentes como otros que son urgentes e importantes, ¿no? Pero sí estamos hablando de el alcance o el rol que tiene el impacto de la declaración del segundo decenio, ¿no? Esto entendiendo que el primer decenio fue un instrumento que invitó a los estados que forman parte del mismo a avanzar
del reconocimiento de políticas, de instituciones y de capacidades políticas para el avance del desarrollo de estas comunidades, pueblos y personas afrodescendientes. Primer Sin diseño embargo, que fue del 2015 al del 2015 2024. al 2024, es correcto. Y ahora tenemos ya en vigencia el segundo decenio para las personas afrodescendientes, o como lo llamamos nosotros, para los pueblos afrodescendientes, desde el año 2025 hasta el 2031. 34. Perdón, hasta el 2034. Sí, hasta el 2034, es correcto. Entonces, en este nuevo diseño, el reto, digámoslo así, de todas estas naciones que participan de este concierto es evaluar qué tanto se logró hacer en el primer diseño, qué falta por hacer, pero sobre todo identificar las áreas prioritarias, dentro de las cuales está la justicia reparativa. Ya no se habla solamente de justicia, sino taxativamente de justicia reparativa, en el entendido de que sabemos que el sistema mundo, tal cual y como lo conocemos, es la consecuencia directa del sistema de acumulación por desposesión de seres humanos, como lo son los africanos y afrodescendientes de la diáspora global. Entonces, entendiendo el nexo directo entre el año 2026 y el 1492 como comienzo de esta era de la modernidad secular, hasta el punto en el que se comienza la tríada de trata transatlántica, hay toda una hilación que ahora nos permite en estos foros multilaterales hacer el nexo directo y convertirlo no solamente en un instructivo de políticas públicas, sino en la adopción de estas mismas políticas por parte de nuestras comunidades. Esa es la ventaja de Venezuela, que desde que está vigente el decenio, hay países que todavía no han adoptado el mismo como política pública, y Venezuela es el único país que lo ha adoptado como política pública. Y además que está no solamente eso, sino avanzando en ir más allá de las fronteras de la diplomacia, es decir, entendiendo que el pueblo mismo es el diplomático de su propia soberanía a partir del ejercicio de todas estas medidas que se gestan, si bien parece, desde las salas multilaterales en las Naciones Unidas, están primero siendo discutidas en asambleas comunales antes de que puedan llegar incluso a ese nivel. Entonces, sí, la justicia reparativa, también tenemos la restitución de bienes y memorias culturales que fueron expugnadas por otros países y naciones coloniales, pero también tenemos el rol de los jóvenes, que es muy importante, eso también mencionarlo. Las Naciones Unidas reconoce, y sobre todo el Foro Permanente, el Consejo de Derechos Humanos, reconoce el rol importante que tienen las juventudes afrodescendientes en la construcción de políticas, en la toma de espacios de decisión y en la concientización de sus propias comunidades dentro de lo que son estas realidades que nos convocan a todos, globalmente, unitariamente. Hay otros temas también que se discuten en eventos paralelos, pero bueno, sí sería algo muchísimo más práctico si cada uno pudiese revisar esa agenda, que prontamente vamos a tratar de publicarla para que sea de y una vez que tú, Samuel, asistes a estas actividades como vocero del Consejo y a la vez del pueblo afrovenezolano, participas en estos debates, en estas discusiones, ¿qué se genera, qué se logra con el Foro Permanente, ya que esa es la próxima actividad que me estás diciendo está en el horizonte de trabajo? ¿Para qué sirve esa discusión y esos debates en este espacio que me estás mencionando? Por supuesto que sirve. Y como ya estamos aproximándonos al final del programa, me atrevería también a dejarte como preguntas, ¿no? Para un mensaje, Samuel. Tú que tienes esa perspectiva global, esa visión estratégica, ¿cuál sería el mensaje que le dejas a quienes han escuchado pacientemente este programa de hoy y que quizás se han encontrado con unas terminologías y unos planteamientos poco comunes, ¿no? Que no forman parte de la cotidianidad nuestra? ¿Cómo podríamos decir? ¿Qué mensaje le dejas? Más que decirles, ¿cuál sería la idea que le quieres dejar en términos de lo que estamos haciendo en política afrodescendiente? Voy a tratar de condensar todas esas inquietudes en pocos minutos, porque estamos terminando. Sí, que alcancen estos 8 minutos que faltan, exactamente.
No son 8. Sí, sobre la terminología hay una que es súper importante que describe básicamente el norte de acción, el sur de acción, hay que descolonizar el habla, el sur de acción de esta coordinación que vendría siendo la tecnocolonialidad. Esta es la última máscara yo no le llamaría imperio, sino de esta escatología, ¿no? Estos algoritmos de inteligencia artificial no son neutrales. Esta vigilancia, el perfilamiento racial, la exclusión algorítmica del crédito, del empleo, de la educación, todo esto es una continuación de esa necropolítica que extrajo a nuestros ancestros de sus lugares de origen y los trajeron acá como mercancía y objetos para la producción de su sistema internacional y su orden basado en leyes, ¿no? Entonces, por eso estas sesiones de trabajo en el grupo intergubernamental, en el foro permanente, sí son importantes porque no participamos desde la ingenuidad, sino desde la proposición, la denuncia y la construcción de alianzas con países del sur que comparten estos destinos comunes y que compartieron de alguna manera estos movimientos que entienden el racismo como sistema global. Pues es una oportunidad para que el mundo vea cómo nuestras comunidades resisten y construyen poder popular a pesar de las agresiones. Me quedo con eso, porque lamentablemente, Samuel, tu cronómetro no es el mismo que llevamos aquí en cabina. Y bueno, aunque tengas, no sé, otras cositas que aportarnos, ya será en otro programa que seguramente podríamos hacer a la vuelta de tu participación en el foro. Y no sé si ustedes tienen en la coordinación algo más que quisieras decir rápidamente en 30 segundos. Sí, bueno, solo decirles que ese internacionalismo afrodescendiente que se convierte en política exterior se construye desde lo comunitario, desde los territorios, desde las asambleas, desde los tambores, desde la memoria de Hipólita, de Matea, de la avanzadora, del negro Miguel, de Cirinos. No es un lujo diplomático, es la continuación de esa misma lucha cimarrona con nuevas herramientas. Cada comunidad, cada cumbe, cada consejo comunal es un nodo de esa red global de resistencia y yo los invito a que se apropien de esa política, que nos cuenten sus necesidades, sus proyectos, sus sueños, juntos desde lo comunitario para seguir construyendo. ¿Cómo se comunican con ustedes en la coordinación? ¿Cómo se comunican? ¿Cómo te hacen? A través del correo rrinternacionales.conadecafro@gmail.com. RR internacionales, todo pegado en minúscula, rrinternacionales.conadecafro@gmail.com. Bueno, excelente. Bueno, espero que hayan tomado nota de eso. Si no, ya saben, en nuestro Instagram están también la posibilidad de enviar mensajes. Hemos llegado finalmente pues a la despedida de este programa, que se nos fue así como la nada. Nos despedimos dejando para ustedes el tema Malembe del Grupo Mina. Y antes nos tenemos que despedir y nos encontraremos de nuevo a las 9 de la mañana el próximo lunes por aquí, por supuesto, en Somos Afro, transmitido por Radio Miraflores 95.9 FM, La Voz de la Verdad. Nos vamos agradeciendo a nuestros santos ancestros y ancestras. Y en la señal matriz 95.9 agradecemos con mucho cariño en la presidencia al mayor general Jorge Márquez Monsalve, en la vicepresidencia José Manuel Blanco Díaz, en la gerencia general de contenidos programáticos a Sandra Jiménez, en la gerencia general de operaciones a Adán Mogollón, en la producción del programa agradecemos a Liliana Martínez, a Adalberto Tapia y a José Zavala, en la cabina como siempre Daniel Casadiego y en la locución su servidora Marisabel Blanco Sifonte. Se les quiere mucho. Hasta el próximo lunes.